Buen día. A continuación vamos a hablar acerca del conflicto armado colombiano y el proceso de paz de las FARC-EP, el Estado colombiano en el marco de las relaciones internacionales en Colombia. Esto en el periodo de 1998 y 2018. Nosotros vamos a hablar acerca de la esfera de los derechos humanos. Nos centramos en este tema. Les va a hablar a continuación Joselito Duarte, Catherine González, Laura Moya, Lady Huertas y quien les habla. Bueno, en cuanto al contexto actual de este acuerdo, han venido sucediendo diferentes cosas y diferentes altibajos que realmente molestan a la sociedad y pues a las diversas partes. Por ejemplo, la guerra en Colombia, todo el transcurso que lleva ha matado muchísimas más personas que ha matado el coronavirus desde sus inicios. ¿Por qué esta comparación? Porque se dice que el coronavirus, pensando en el contexto actual, es un virus muy fuerte que mata, que acaba, pero dense en cuenta que el virus más fuerte que tenemos en Colombia es la violencia. La violencia es la amenaza más grave para la consolidación de la paz. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que no está de acuerdo, está en desacuerdo o no está de acuerdo con todo el contexto de la firma de paz, simplemente lo van matando. Todas aquellas personas que son o que tienen una mancha de sangre sobre una tela blanca. Se quiere la paz, se quiere lograr, pero hay gran cantidad de personas que están completamente en desacuerdo con esto. Encontramos que desde la firma del acuerdo han asesinado a más de 686 de las personas firmantes, entre líderes sociales, defensores de los derechos humanos. La ASOM, que es la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte de Cauca, estas mujeres o esta asociación se creó pensando en qué, precisamente en toda la guerra, en todo el dolor y en todo el sufrimiento básicamente de las mujeres. Ellas crearon esa asociación pensando en los derechos humanos, en no permitir que se vulneren más sus derechos y en ayudar a estos lugares que son lugares lejanos donde más se ve la guerra, donde los excombatientes que han vuelto al monte, por decirlo de alguna manera, están radicados, donde están generando dolor, donde está generando todo. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que sí, tenemos en este momento violencia, pero realmente ha disminuido notablemente de cómo se presentaba en un inicio. Teníamos aproximadamente 10.000 guerrilleros, de los cuales 7.000 entregaron armas y 3.000 son los que siguen delinquiendo. Se puede decir haciendo un promedio que es una cifra menor, y también tenemos que tener en cuenta que parte de los excombatientes o nuevos combatientes que han vuelto al monte lo han hecho por los incumplimientos en los acuerdos de paz. Bueno, entonces, en los antecedentes de esta guerra encontramos, quisimos señalar algunas de las masacres, digamos que más importantes, más relevantes que tuvo la historia antes de lograr un acuerdo con las FARC. Inicialmente, comprender que el acuerdo de paz que está firmado, el que inició el 4 de septiembre del 2012, no fue el primer intento para lograr una negociación con las FARC. Bueno, esta organización se funda oficialmente en 1964. Sus primeros años, digamos que las acciones que realizaron no tenían mayor relevancia y no hacían daño al régimen. Digamos que la razón por la que se levantó las FARC fue influido más que todo por una de redistribución agraria, porque las tierras terminaron en manos de las personas más ricas. Digamos que esta organización, al no ser escuchada, al sentir que no estaba teniendo una voz, entonces decidió tomar la violencia como única vía para poder participar en un gobierno que les había apartado por los liberales y los conservadores. Claramente esta organización se dedicó a actividades ilícitas, incluidos, digamos, los crímenes de guerra y el tráfico de drogas. Con esto apoyaron las operaciones que necesitaban para poder llamar la atención. Ya en 1998 es donde los dineros del narcotráfico se multiplicaron y de esta manera se multiplicaron también los recursos de la guerrilla. Ahí es donde se empieza a ver más la presencia de ellos y se empieza a ver la capacidad que tienen para poder hacer daño. Y adicional, en ese momento, cuando ellos tuvieron ese resurgimiento con los recursos, también hubo un declive del ELN. De este año es de donde se origina la mayor cantidad de secuestrados que hemos tenido en el país. Incluso muchos de los que hace poco todavía estaban en poder de esta organización fueron de ese año. Este grupo, pues, cuando ya tuvo el poder, empezó a causar pánico entre el pueblo colombiano
en todo el territorio, pero las zonas más afectadas fueron Guaviare, Vaupés, Arauca, Bolívar, Tolima y Antioquia. El principal golpe de esta organización fue el llamado la Operación Marquetalia, que fue dirigida a la policía de la capital del departamento de Vaupés. Este hecho es conocido como el paso a la creación de las FARC. También tenemos la pescas milagrosas, que es donde se ubican los guerrilleros en las carreteras y obligaban a las personas que se bajaran de sus vehículos, digamos que justificándolo, diciendo que eran integrantes de grupos militares. Otro suceso, digamos que fue importante, fue las masacres a San Carlos. La primera de ellas, que fue el 3 de diciembre de 1998, fue cuando en la madrugada llegaron al pueblo a abrir todas las puertas y a sacar a las personas que ahí vivían. Algunos los mataban, a otros los secuestraban y dejaban los cuerpos en el parque central de esta ciudad. Digamos que todos estos eventos que fueron provocados por las FARC violan el derecho humanitario internacional, el artículo 13 del protocolo 2, que es donde quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. Fueron 4 los intentos que se dieron para poder llegar a la paz con las FARC. Entonces, fueron 4 oportunidades de diálogos entre las FARC y el gobierno de Colombia. La primera se dio en 1982, los llamados Acuerdos de la Uribe. Esta fue realizada durante el gobierno de Belisario Betancur. Entonces, en este tiempo surgió la UNE, que es el partido político con el cual las FARC intentaron como hacer política. Eso fue lo que se llegó en ese acuerdo. Y también para ese tiempo se crearon las AUC, que son las Autodefensas Unidas de Colombia. Estos eran grupos de extrema derecha financiados por narcotraficantes, terratenientes y militares. Las Autodefensas Unidas de Colombia empezaron a perseguir a líderes de la Unión Patriótica, mataron a más de 3.000 de sus miembros. Entonces eso es lo que dio por terminado ese intento de conversación con las FARC. El segundo intento fueron los diálogos de paz de Caracas y Taxlaca. Entonces estos se dieron durante el gobierno de César Gaviria. Se llegó a un proceso de paz con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, pero también se terminaron estos diálogos debido a que se secuestraron a uno de los exministros y él también, cuando falleció, ya hubo, esa fue la razón para que se terminaran estos diálogos. El tercero fue en el Caguán, que allí, digamos que ambas partes, lejos de querer lograr la paz, lo que hicieron fue aprovechar los tiempos que tenían para el diálogo para poder tomar ventaja. Entonces, por su lado, el gobierno decidió que en lo que estaban hablando con ellos iban a ir reforzando sus armas con ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Y mientras tanto, las FARC aprovecharon que el gobierno había desmilitarizado la zona donde se iban a llevar a cabo los acuerdos y tomaron posesión de esas zonas. También tomaron un avión con un senador a bordo. Entonces esa fue la razón para que terminaran ese intento de diálogo. Y la última, que es la que ya conocemos, son los acuerdos de La Habana, que se dieron entre 2012 y 2016, con los 6 puntos que ya hemos manejado. En términos generales, el conflicto armado en Colombia a finales de los 90 se vio en descenso ocasionado por el debilitamiento de las FARC durante el periodo de Andrés Pastrana y los 2 periodos de Álvaro Uribe Vélez. Durante el periodo Pastrana cambió el panorama, ya que hubo un acercamiento entre las FARC y el gobierno colombiano en un intento de hacer negociaciones, donde se realizó un despeje de 5 municipios, pero bueno, se vio fracasado pues por violación a los derechos humanos dentro de esa zona de extensión, donde hubieron desplazamientos, masacres, secuestros y que no dio ningún resultado. Ya este acercamiento a finales del gobierno de Pastrana y siguió con el de Álvaro Uribe en sus 2 periodos, se vio en gran debilitamiento de las fuerzas militares armadas, de las FARC, lo que llevó que después del gobierno de Álvaro Uribe hubiera un acercamiento más fuerte para negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC, que inició en el 2012 y finalizó en el 2018, donde se trató de haber reconciliación y la paz, haciendo un énfasis en la reparación de las víctimas y el reconocimiento de sus derechos. Esto quedó consagrado en el capítulo 5 de la siguiente forma, donde se hace el acuerdo sobre las víctimas del conflicto con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, donde se hace la reparación a sus derechos y no repetición de los hechos ocurridos a la violación de sus derechos, y generar las condiciones para que haya una reconciliación y perdón de todo lo ocurrido durante todo el periodo de guerra.
Nuestro marco conceptual se conforma en los términos más fundamentales de nuestra investigación, como lo son conflicto armado, derechos humanos, FARC, paz y violación de derechos, donde las 5 abarcan un problema fundamental que son la violación de derechos humanos. La problemática es violación de los derechos humanos. Es importante resaltar en cuanto a derechos humanos la importancia que adquiere no solo cada uno de los actores del conflicto, sino la sociedad en general frente a la garantía y el respeto de aquellos, toda vez que la sostenibilidad de la paz se mantenga estable y duradera, en la que se respeten y garanticen los derechos y principios fundamentales, estará en las manos de todos. Aquí es donde nos abarcamos, donde en la década de los 70 a los 90, Colombia se generó como tal en los noticiarios un conflicto armado muy frecuente donde lo veíamos a diario. Pregunta de investigación. ¿Paz imperfecta o guerra perfecta? ¿Cuál de las dos asegura la reparación de los derechos humanos y por qué? En hipótesis, haber incumplido con los acuerdos de paz usando como excusa la reparación de las víctimas ha garantizado nuevas víctimas, nuevas violencias de derechos humanos y menos posibilidades de reparación. Volvemos a 1998, donde uno de los primeros acuerdos que hubo con las FARC fracasó entre las FARC y el Estado colombiano. En este momento, el país entiende que no es fácil una negociación de acuerdo de paz que pueda acabar con el cese del fuego. Esta guerra parece no acabar, violando primordialmente los derechos humanos y atrasando a Colombia y no dejando pues que siga el desarrollo de ella. En el 2001 se presentan nuevas masacres por parte de las FARC. Como decía mi compañera anteriormente, una de esas masacres fue la de San Carlos y Urrao, Antioquia, la masacre de Río de Manso, la masacre de Bojayá. En Chocó cobra 119 víctimas y 98 heridos. Recientemente también tenemos en el 2015 por parte de las FARC de la masacre del Timba y en el 2020 en la de Jamundí, que deja 5 víctimas. ¿Esto a qué se debe? A la falta de presencia del Estado en zonas rurales. Históricamente la presencia del Estado se ha enfocado en las ciudades principales y las redes viales que lo conectan. Por ejemplo, vías hacia el mar, vías turísticas, vías o rutas comerciales se encuentran en menos de la mitad del mapa, que es aproximadamente un 60%, así como lo vemos en el mapa. Prácticamente todas las vías van por la cordillera y estas, donde dice zona de concentración de las FARC, podemos ver que son las zonas donde no hay casi carreteras y no hay presencia del Estado. Quedando en el medio personas como indígenas, campesinos, mujeres, niños vulnerables a que incumplan pues con sus derechos humanos. En el 2016 se vuelve a firmar nuevamente el acuerdo, fue un acuerdo que se firma contra todo pronóstico y es posible que no se vuelva a dar un proceso así. Se mantiene durante la presencia de Juan Manuel Santos y se empieza a incumplir puntos del acuerdo de paz en la presidencia de Iván Duque. Lamentablemente, por la ausencia del compromiso del Estado, se da el regreso a las armas por parte de las FARC. ¿Qué pasa con este regreso de las FARC? Encontramos unas FARC fragmentadas. Anteriormente expertos y aseguraban que las FARC era una estructura muy bien organizada y que su jerarquía estaba muy bien organizada. Hoy en día podemos ver que pues a la separación de las FARC, digámoslo así, crean disidencias, crean nuevos grupos que quieren como hacerse parte de ese territorio y entre eso encontramos 28 grupos en Colombia que están clasificados en tres. Las disidencias de las FARC, comandado por el Gentil Duarte y Iván Mordisco, que cuentan con 16 grupos. Segunda, se llama la Segunda Marquetalia, que está conformado por Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romania. Y el siguiente grupo son grupos dispersos que están aliados con el clan de Sinaloa en México. Y obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que estas mismas disidencias y las nuevas FARC que regresan están en guerra por el territorio. También están en guerra con el clan del Golfo, están en guerra con el ELN. Entonces, ¿qué pasa? Que en medio del fuego y del combate quedan las personas vulneradas, porque, por ejemplo, personas como los líderes sociales, los campesinos, los indígenas y los niños, como ya lo había dicho. Entre eso encontramos que los líderes sociales nomás en el 2018, 158 hombres y 14 mujeres fueron asesinadas. Esto se duplicó en el 2019. Los indígenas y afroamericanos en el 2018 sufren confinamiento, afectando a 13.324 personas, desplazándolos de su territorio.
Las mujeres, como también lo habíamos mencionado anteriormente, sufren delitos sexuales, explotación sexual. Obviamente se han creado entidades para mitigar este impacto, pero igualmente en medio de la guerra esto sigue sucediendo y no, pues no ha habido como esa baja en la estadística de que esto no pase más, ¿sí? Niños y niñas también están siendo afectados, pues no tienen acceso a educación. Esto se debe a que cerca de los colegios han colocado minas antipersonas. Se encontraron que en el 2018 140.000 niños en La Guajira, Chocó, Antioquia, Córdoba y Orinoquia estaban pues sin acceso a educación. Y en el 2019 se consideró el año más violento para los derechos humanos. Entonces, se vuelve a incrementar las ayudas humanitarias. Esto se debe a que 268 municipios, por la violencia y por las muertes que han habido y la consolidación de nuevos grupos armados, pues han necesitado esta clase de ayuda. Desplazamiento masivo. 2016 fueron 57.800 personas. En el 2018 fueron 300.000 personas. Y esto se debe por los enfrentamientos entre el ELN y la EPL. Lo que realmente queremos contestar es que en este año aproximadamente 200 personas han sido asesinadas, que pues al día de hoy no se sabe qué grupo es el que los está asesinando. Entonces, algo que puede sonar redundante, pero que es importante, es que se reparan más víctimas evitando que no hayan más víctimas. O sea, si se hubiera acordado un acuerdo de paz en 1998, muy seguramente hubiéramos evitado las masacres de Antioquia, las masacres del Chocó, las masacres de Nariño. Obviamente, como conclusiones tenemos que el gobierno es el principal encargado de ofrecer garantías a los ciudadanos, a los excombatientes, a los que defienden los derechos humanos, para garantizar, pues, digamos así, que haya un cese del fuego y, pues, digamos que podamos tener un poco de paz y obviamente el desarrollo del país pueda ir avanzando. El no cumplir lo pactado genera controversia y la falta de garantías se genera un retroceso de lo ya hablado y atrasos de los demás procesos planteados, ya que las dos partes deben contener claros sus propósitos y deberes. Es lo que hemos hablado pues todo el tiempo. Es necesario cumplir lo que se genera porque por tener fallas de parte y parte se están volviendo los combatientes, se están volviendo al monte, el gobierno está fallando en muchas cosas y pues tenemos todos los desacuerdos, inconformismos en la sociedad. No se elaboró el proceso de forma en que no se incluyeran todos los miembros de las FARC y pues que no quedaran disidencias o residuos que siguieran con un conflicto armado. Quedaron vacíos en las garantías que no permitiera la continuación de un conflicto armado del cual se corriera el riesgo de seguir vulnerado los derechos humanos. Y finalmente, nos hizo falta más apoyo a las entidades internacionales para que en un inicio, como lo comentábamos, pudiéramos haber resuelto las diferencias y evitar que la violencia atacara a nuestro país por más de 30 años y poder establecer que la política y la no violencia es la vía para poder resolver las diferencias. En cuanto a la entrevista, entrevistamos al politólogo Shamir Tahil Silva de la Universidad Nacional, quien nos colaboró respondiendo estas 5 preguntas respecto a nuestro tema de conflicto armado versus los derechos humanos. Preguntamos cuáles cree que son las temáticas que faltó que incluyeran en el acuerdo de paz. ¿Cree que el Estado y las FARC cumplieron con la reparación de víctimas y la restitución de tierras? ¿Cree usted que la negociación con las FARC se hizo de manera equitativa teniendo en cuenta todos los crímenes que cometieron? ¿Qué opina usted sobre la participación política de las FARC en el Congreso? Y por último, ¿qué opina de cómo se abordaron los derechos humanos en el acuerdo de paz? A continuación, dejamos el enlace de Drive donde se encuentra la entrevista para que la puedan observar. Muchas gracias a todos por su atención.